Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Qué rico esta misma mañana estar pendientes en alabar y bendecir el nombre de nuestro Jehová, Dios. Como siempre solemos hacer con esa alegría, sencillez y grandeza de corazón, porque Él pone el hacer, el sentir como el hacer según su divina voluntad. Y esa divina voluntad es que estemos siempre alabando, bendiciendo y glorificando su nombre. Oro para cada hermano que tenemos el mismo sentir de buscar la presencia de Dios en esta hora y pedirle a Dios que nos siga ayudando, protegiendo y guardando más en este tiempo que cada día se hace más difícil y que otros ven con otros ojos pensando que la situación se va a aclarar haciendo desobediencia y siendo desordenados para con el caminar en un tiempo tan peligroso, dándole importancia más a unas cosas que a la vida, como muchos más a la vida que a la vida en Cristo. Oh Señor, permítanos tener claridad para obrar como tú nos has enseñado, a vivir para ti, porque ya tú diste la vida de tu Hijo amado por nosotros. Ayúdanos, Dios, y permítame a mis hermanos, a toda esta familia en Cristo, que nos unamos siempre en oración, en búsqueda, para agradarte, Señor mío, pase lo que pase alrededor nuestro, nosotros estemos siempre obedientes, para así, Señor mío, obtener de ti las bendiciones ricas y grandes que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Retomo aquí en esta palabra de Hechos 4, 32, 37, que estamos hablando de los creyentes en la iglesia primitiva, aportaban económicamente para la obra. Y estaba hablando sobre la riqueza. No es mala la riqueza, hermano. Muchos ven, no sé cómo ven las cosas porque leen de pronto no viene la palabra de Dios y se atreven a decir que los ricos no pueden ser salvos. Y ahí hay una gran equivocación de apreciación por la falta de conocimiento en la lectura. Y cuando habla de los ricos dice difícilmente serán salvos, o sea, son salvos. Pero es una dificultad, porque es que la riqueza es muy complicada, el abandonarla, el dejarla, el querer no prestarle mucha atención a la riqueza, eso es difícil. Y es muy poco el que lo logra hacer, entonces por eso dice que es difícilmente. No que sea imposible. Entonces, si nosotros le ponemos bien cuidado a la palabra de Dios, la riqueza no puede hacer daño a una persona desde que tenga a Dios en su corazón. Porque éste va a pensar primero en agradar a Dios en todas las cosas, tener a Dios primeramente que la riqueza. La riqueza la ve como esclava para el Señor, sirviéndole al Señor, así como aportaban esto de sus bienes para el Señor. Es que aquí está diciendo claramente que sí, la multitud de los que habían creído era de un solo, dice, de un corazón y un alma, o sea, había unanimidad, se amaban. Y cuando hay ese amor, dice, ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, nada de lo que poseía, no lo hacía como suyo, sino que tenían todas las cosas en común, como que lo de él era para todos. ¿Cómo serían de ricos que no escatimaban cosa alguna para otro? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, o sea, cada uno estaba haciendo lo suyo, trabajando en lo suyo, sirviendo en lo suyo. Y abundante gracia era sobre todos ellos, o sea que ahí no escaseaba la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque era un alma y un corazón, o sea, todos un mismo sentir. Así que no había entre ellos ningún necesitado, miren esto tan bonito. Esto es supremamente importante para el sostenimiento de la grey. Que no haya ningún necesitado debería ser el común denominador de todas las iglesias. ¿Sí? Porque todos unidos en el mismo corazón aportamos y damos y no tenemos en cuenta que es de nosotros o no, sino que velamos por el necesitado. Pero entonces primero se piensa es, ay, entonces yo me voy a quedar sin nada. Ese es el error. Porque entonces está desconociendo la bondad, el amor, la misericordia de Dios. Porque Él, quien da, es más bienaventurado que el que recibe. Y Él tiene grandes promesas para todos aquellos
que aportamos para la obra y también ayudamos al necesitado. ¿Ves? Entonces muchas veces el miedo no nos deja pelear. El miedo no nos deja actuar. El que me va a faltar no me deja dar. Y ahí está el grave problema. Mientras que estos que dice aquí, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿sí ve? Heredades o casas, o sea, no tenían una sola casa. ¿Cómo vas a pedírsele una casa al que tiene una, hombre, se queda en la calle? Eso no se puede hacer. Esa persona tiene que vivir en su casa, bien con los suyos. El que mire quitarle una propiedad a alguien está obrando mal porque lo quiere ver en la calle. No, hermano, esto es para los que tienen mucho. Para los que dar una propiedad o algo no le va a hacer daño. ¿Cómo le va a hacer daño cuando más da, más el Señor le multiplica? ¿Ves? Entonces dice que las vendían y traían el precio de lo vendido y la ponían a los pies de los apóstoles, o sea, los que administraban esta grey. Y estos eran personas que no se quedaban con lo de los demás, porque eran todos, aquí lo dice claramente, de un mismo sentir, de un alma y un corazón. O sea que ahí no había engaño, como el que ahora se ve en todo lugar. Pero créanme, hermanos, que nosotros estamos andando dentro de el robo, el engaño, la injusticia, la corrupción que toca todas las esferas, hermanos. En la esfera política eso está desastroso. Y no solamente hacen las cosas, sino que nos las restriegan por medio de la publicidad en la televisión. O sea, ese tiempo caro de la televisión, en cambio de entregarnos balances buenos, lo entregan para decir, mire, lo robamos así hace tantos años y lo seguimos robando y ustedes tienen que aguantarse, no dicen nada. Y entre 8 días o 3 días ya eso no se volvió a hablar y así se sigue. Porque esos llegan a ese estado, hermanos. Y ninguno se puede tildar con otro porque todos están en la misma. Pero aquí estamos nosotros en el mismo sentir. Hermanos, si esto vuelve a sucederse, gloria a Dios, que todos obremos y miremos que la palabra de Dios nos enseña a vivir de esta manera. No importa que seamos un poco pequeños, en una congregación, otra congregación, que nos podamos unir entre otras congregaciones y poder decir todos somos de un corazón y un alma y hacer de la iglesia de Dios esto que nos muestra la iglesia primitiva. ¿Ve? Eso sería supremamente hermoso. Y no lo hagamos lejos de que se pueda en número pequeño, puede hacerse. Desde que lo pongamos delante de Dios y querramos hacerlo, se logra. Siempre que lo pongamos con fe y con absoluta transparencia para no ir a quedarnos con lo de otro, sino ser unánimes verdaderamente. Esto Dios lo aplaude y lo respalda aquí y en cualquier parte. Aquí habla de un ejemplo de un tal Bernabé, que le pusieron el sobrenombre Bernabé, que se llamó José, o se llamaba José, se llamó José. Entonces José, quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Mira los sobrenombres que ponían en la antigüedad. Un sobrenombre de bendición, hijo de consolación. Ahora miramos los sobrenombres que se ponen y son hasta grotescos y van en contra de la persona, degradantes. ¿Sí? Como que cambian las cosas cuando no somos de un corazón y un alma. Hasta en eso se da uno cuenta de la forma en que vivían estos hombres de Dios, sin ninguna necesidad, bendecidos por todo lado. Porque no hacían de lo suyo un altar, ¿no? Lo hacían para todos. El altar era el corazón lleno de Dios, lleno de Jesús. Este era levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies. Mire, este tenía una heredad. ¿Cómo sería el gran amor de este? Que lo que tenía lo puso a los pies de todos. Pero estoy seguro que fue progresando más y más, porque Dios sabe quién tiene y quién puede dar y hasta dónde puede dar. Y quién tiene y no da, o quién tiene y quita de lo que le pertenece a Dios. Que muchas veces sabemos cuánto es tanto por tanto y de eso sustraemos de eso. Eso está mal porque Dios ve todas esas cosas. También en cuanto al sostenimiento de la iglesia,
vamos a mirar que la iglesia en Filipos aportaba para el ministerio del apóstol Pablo. Oigan esto, la iglesia en Filipos, aquí habla de una iglesia en un lugar. No habla de todas las iglesias que estaban por el alrededor. Está hablando aquí de una. Y eso es lo que vemos ahora, que no todos aportan, sino uno que otro aporta. Pero esa iglesia o ese aportante es muy bendecido. Los demás, pues, ¿qué hacemos si no quieren dejarse bendecir? Señor bendice para el que se quiere dejar bendecir, que no, pues, allá él con el Señor y que Dios lo tenga bien. De todas maneras, pedimos por ellos. Dice aquí Filipenses 4, 15 al 16 sobre este asunto de que la iglesia de Filipos aportaba para el ministerio del apóstol Pablo, de alguien, de un hombre que no le faltaba la palabra, que no escatimaba en siempre llevar su mensaje, en dar la palabra sin pereza, con anhelo, con deseo, con amor. Nunca dijo no. Y ese es el verdadero servidor de Dios. No interesando que no hayan aportantes, se lleva el evangelio por doquier, porque es lo que nos hace sentir bien y nos da vida. Entonces esta iglesia de Filipos dice en Filipenses 4, 15 al 16 así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, aquí en esta carta a los filipenses, Pablo está hablándoles sobre esta situación que se acontecía. Y habla ellos mismos: sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, está haciendo referencia al comenzar. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Acuérdese, mire, hay que mirar bien la palabra de Dios como la estamos leyendo. Aquí acabamos de leer que ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Póngale cuidado, porque el que da, recibe. Y muchos no lo entienden, no han querido entender que cuando nosotros damos, hay una ley natural, y la llamaría más bien sobrenatural, porque es venida de Dios. Esa ley no cambia. Esa ley se da aquí y en cualquier lugar del mundo. Que todo aquel que aporta, que todo aquel que ayuda, que a todo aquel que es fiel con el Señor, no se queda sin la parte de bendición de parte de Dios. Pero muchos no lo entienden, por eso no aportan. ¿Sí? Se cuelgan del cable de la luz para sus bombillos. Y eso no es lícito, eso se llama, ¿para qué digo la palabra? Así que, mis hermanos, esto que está diciendo Pablo a esta iglesia en Filipos, se lo está diciendo ellos mismos, y le está haciendo ver que él estaba haciendo su labor. Y les dice de esta manera: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. Dejémoslo hasta ahí, de dar. O sea que ellos estaban en la obligación, como conocedores de la palabra de Dios, de aportar, de dar, para que el Evangelio fuera llevado a otros lugares. Pero él dice: y recibir, porque no se queda nadie sin la recompensa de Dios cuando da para la obra de Dios. Y dice, y habla a los filipenses, dice: sino vosotros solos. ¡Wow! Esta sola iglesia estaba aportando para que Pablo pudiera ir a llevar el Evangelio, a predicarle a otras iglesias que eran totalmente desagradecidas. Y eso se ve ahora en las iglesias, que unos pocos aportan para que la mayoría recibe sin dar. Se cuelgan del poste de la luz para sus bombillos. Se cuelgan de estos hermanitos que son fieles. Pero lo que no saben ellos es que ellos están siendo bendecidos cada día más y más. Y aquellos que no son fieles siempre están viendo el faltante. No completan el peso todavía. Falta una moneda para el peso siempre.
pero no quieren aprender. Dios quiera que por medio de esta enseñanza podamos ser reargüidos en nuestro corazón. Todos aquellos que no son fieles, para con el Señor puedan lograr entenderlo. Entonces estos de Filipos eran, dice, sino vosotros solos, o sea, solo la iglesia de Filipos era aportante para con Pablo. Dice, pues aún en Tesalónica estaba en otro lugar, en otra iglesia, aparte de ellos, en otro lugar, visitando a esta gente, llevándole el mensaje. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Qué colmo, hermanos. Que se le lleve palabra a muchas personas y tengan otros que decir no, hay que aportar porque si no, no se puede llevar esa palabra. Y esto le pasaba a Pablo, que una sola iglesia, una sola de Filipos, aportaba para que otros tantos que estaban colgados del poste pudieran encender sus bombillos. Les aportaba esa iglesia para que otros pudieran ver la luz de la palabra, ver la luz de Dios. Qué pena, mis hermanos, con todos aquellos que saben colgarse de los cables. Qué pena, hermanos, porque eso es lícito. El que es sorprendido en esto, le cortan los servicios de por vida, hermanos. Eso es delicado, el que se cuelgue al agua, a la luz, a uno de las cables de las entidades gubernamentales o de cualquier empresa del gobierno, hermanos, lleva una condenación terrible. Pero hoy en día vemos que aún se hace, aún hay contrabando. Pero ¿será que queda esto impune delante de Dios? Creo yo que la factura va creciendo y algún día se pasa esa factura, porque hay un tiempo del fin y hay un tiempo en que tenemos que dar cuenta de todas nuestras obras y de cómo hemos obrado delante de Dios para el autosostenimiento de la iglesia. Hay muchos pastores que no enseñan a su feligresía, a los miembros de una iglesia, no los enseñan a diezmar ni a ofrendar, hermano. Qué terrible error. Y esta persona tiene que pagar por esto, hermanos, porque el que peca sin conocimiento, por desconocimiento, y que otro le niegue ese conocimiento para ser bendecido, este tiene que verselas con Dios, tiene que dar cuenta en el día del juicio, porque está haciendo mal, no está haciendo para el sostenimiento de la obra de Dios. Esta administración está mal llevada si no enseña a sus ovejitas a hacer uso y caso de la palabra, de darle al Señor como agradecimiento de lo que le pertenece a Él, no de lo que le pertenece a las personas, porque lo que le pertenece a las personas es una parte, pero hay una parte muy pequeña para Dios, y eso no se puede retener. Y el pastor que se presta para retener está orando doblemente mal, porque está haciendo ver en maldición a sus ovejitas y él mismo tiene que dar cuenta de esas cosas. Mis hermanos, por favor, queridos consiervos, bajémonos un poquitico del estatus o el estado en que de pronto nos querramos ver. Y hagamos caso, es que aquí se está queriendo hacer caso de la palabra, obediencia a la palabra. No es otra cosa que un pedir de orar como Dios nos está diciendo en la palabra. Y vamos a mirar ahora en segunda carta a los Corintios. Ahora escribe a los Corintios el apóstol Pablo. Y en el capítulo 9, versículos 6 al 9, está diciendo lo siguiente. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece
para siempre. Hermanos, cada vez que leemos más la palabra de Dios, hay una ratificación. Hay algo que nos ratifica de cómo estamos administrando la obra de Dios. Porque hay muchas veces que se hace con escasez. Se da con escasez. No se da lo suficiente y pudiendo hacerlo. Y esto el Señor lo verá. ¿Tú qué dices? Y ahí está poniendo unos ejemplos de la siembra. El que siembra abundante, pues la cosecha es abundante. Pero el que siembra con minoría, con faltante, con escasez, escasamente, ¿qué grano va a sacar? ¿Qué bendición va a recoger? Yo no sé, esta palabra cuántos años está puesta aquí, ya sabemos que son 2000 y pico. Uy, no, tenemos muchos años, siglos aquí que tenemos esta palabra. Y le cuento que aún hay faltante de entendimiento, hermanos. Porque en este tiempo hay personas, no conozco a uno, a muchos, a varios hermanos, que le dicen a la abeja, no de. Que le están enseñando lo contrario. Por eso, acuérdense bien de esa enseñanza que hay en Mateo 5, Mateo 5 de 19, sobre el que enseña, el que hace así, enseña a los hombres, el que enseña mal, el que de los mandamientos de Dios muy pequeños no los obedece, así será tratado también el reino de los cielos como algo muy poco. Pero el que hace esto y obedece, será llamado grande en el reino de los cielos. Y la invitación, mi querido hermano, si usted está haciendo esto, si está restándole las bendiciones a al pueblo de Dios, no hagas más eso. Revise la palabra de Dios. Yo le estoy dando citas bíblicas a cada uno de ustedes, mis hermanos, para que revisen allí y corrijan ese error. Pídanle perdón a Dios porque es necesario pedirlo. Y enseñen desde ahora a sus ovejitas a bendecirse en el dar como en el recibir, porque esto tiene una promesa de Dios. Más bienaventurado es el que da que el que recibe. No prive a tus ovejitas de la bendición de Dios. No los prive. Si tú quieres privarte, hazlo tú. Pero enseñe lo que dice la palabra de Dios y no engañe a tus ovejas. No les quite, por favor, la bendición. Dios quiere bendecirnos a todos. Entonces volvemos a leer, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. No sé cómo tú lo harás. Pero si puedes hacerlo con abundancia, hazlo con abundancia y de corazón. Porque aquí dice la palabra de Dios, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero hazlo de corazón. Porque aquí está diciendo cada uno de como propuso en su corazón, no como tengas, no de acuerdo a lo que Dios te dio. Como proponga en tu corazón, Dios ve tu corazón. Y si alguien que sabe multiplicar y dividir y sumar es Dios, las matemáticas de Él son muy diferentes a las nuestras. Y Él sabe cuánto tú puedes dar y cuánto no puedes dar. Así que cuando tú no puedas dar, no te sonrojes con el Señor, porque no tienes, no des, porque es que eso es lógico. Pero cuando tengas, también sonrójate si estás sustrayendo. Pero también dice que no con tristeza, sino a dar, délo con alegría, con gozo. Porque con tristeza no se le da al Señor. Porque Él no escatimó a su Hijo para darnos la vida de Él, con el fin de que tú y yo seamos salvos. Ni por necesidad, porque dicen, no, yo este mes sí voy a dar porque es que necesito no, hermano, eso no. Esa contraprestación es un grave error. Yo le voy a dar al Señor para que a mí me dé tal. No, hermano, está muy mal visto eso. Porque lo hace con una necesidad. No. Al Señor hay que darle desprendidamente, hermano. Si tú tienes una necesidad, póngala en oración al Señor, pero no la vaya a confundir con lo que tú des. Que yo le doy al Señor para que me dé. No, eso está mal.
Como decirle a alguien, yo te sirvo, pero tú también me tienes que servir. No, hermano, eso no es así. Hay que hacerlo desinteresadamente, con amor, como para Dios, quien nos da todo. Desde la vida en adelante. La respiración, el traje, el vestido, la comida, el alimento, la compañía, la esposa, el esposo, el hermano, el hijo. Hermano, es que no se cansaría uno, o sea, más bien se cansaría uno de nombrar tantas cosas que Dios nos da, porque es todo para lo que Él pide de nosotros. Y que lo hagamos con esa, no con tristeza, sino con amor. Ni tampoco por necesidad. ¿Por qué? Y ahí está diciendo claro, porque Dios ama al dador alegre, que lo hace con esa alegría, ese gozo. Cuando nos gozamos, decimos, esto es para la obra de Dios, qué rico. Él lo ve, Él lo entiende, inmediatamente lo ve. Él lee tu corazón. Y dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, hermanos. Cuando se da desprendidamente, con agradecimiento a Dios, Él pone una gracia tremenda, hermano, en cada uno de nosotros. Y tú vas a hacer cualquier cosa de trabajo, de estudio, de salida, te inventas algo o haces alguna cosa para vender, bueno, y le pone una gracia que dice, uy, solamente Dios. Pero ¿por qué Él nos ama tanto? Cuando ve que somos fieles para con Él. Y esto lo hace con un fin, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, o sea, para vernos siempre bendecidos y no con escasez, abundéis para toda buena obra, o sea, que no nos cansemos de hacer las buenas obras. Porque si nosotros estamos haciendo buenas obras, ¿cuánto Dios está haciendo por nosotros? Proveyéndonos en todas las formas. Él se ocupa del que se ocupa de Él. Y el que le presta al pobre y le da al pobre. Más bien dice la palabra de Dios que el que le da al pobre le presta a Dios. Si eso es una realidad. Y Él sabe quiénes realmente estamos haciendo por aquel que tiene necesidad. Como está escrito, dice, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea que siempre esa justicia, que es Jesús, va a estar con nosotros por siempre. Nunca vamos a tener faltante de esa justicia que es nuestro amado Jesús. Pero también el autosostenimiento se da al practicar la generosidad en el dar a la iglesia, para practicar la generosidad en el dar y la igualdad en el recibir, o sea, siendo justos. Y algunos se preguntarán, pero bueno, ahí está hablando de cómo se sostiene una iglesia, un autosostenimiento, pero yo, de pronto pueden decir, estoy escuchando es de hacer algo con aquellos, tener misericordia con aquellos, pero no me está mostrando. Es que, hermanos, Dios no puso aquí templos para ponerlo en chapalos en oro, para ponerle sillas con broches de diamante. No, hermanos. Él está hablando aquí del sostenimiento de la iglesia. Y tú y yo somos iglesia, personas. No está hablando de templos. Porque hoy vemos templos que no se compran con cualquier cantidad de dinero, millonadas enteras, y no se pueden comprar porque valen mucho. Pero que el Señor no quiere eso, hermano. Lo que quiere es que nosotros seamos un templo en el corazón, como templos del Espíritu Santo. Que more ahí el Espíritu Santo de Dios. Eso es autosostenimiento de la iglesia. Pero es que la iglesia eres tú y yo. Entonces Él está hablando de amor, de misericordia, de favor, de proveer para que las personas reciban la palabra. Todos juntos, sin que haya escasez, todos aportando para la obra. Nunca va a ser faltante. Aquí dice, teniendo siempre todas las cosas, lo suficiente. Eso lo leímos en el anterior versículo. O sea que también tenemos que poner un poquito de sentido a la palabra, porque a veces nos confundimos. Gracias a Dios que Él me permite detenerme y hacer caer en cuenta que es un templo y que es una iglesia, y que es la necesidad de las iglesias y lo que aportamos todos para nosotros mismos, todos en común, no teniendo en cuenta lo que es nuestro, todo lo que poseemos, sino que es de todos.
Sí que hay una gran diferencia por las épocas y las situaciones, pero lo que les decía antes, si nosotros nos unimos y pensamos y tenemos un mismo sentir, el Señor premia todo esto y nunca nos va a dejar caer en vergüenza. ¿Eh? Podemos hacer de una población grande una iglesia grande también en misericordia, en amor, aunque sea pequeña en número ante todo el número de habitantes de la tierra. Podemos ser una minoría muy pequeña, pero en la palabra de Dios también dice que Él le ha placido dar la salvación. ¿Ah? Oigan esto, a los más pequeños, ¿m? A las iglesias de poca fuerza, o sea, no hay mucha multitud. Y habla así de las iglesias, cuando habla de las 7 iglesias, habla de que no tiene poca fuerza, o sea, son pocos en número, pero que han guardado su primer amor, ¿ve? Esto es lo que Dios está tratando. Mis hermanos, todo esto es muy importante y vamos a dejar aquí. Seguimos en el próximo día mirando el punto de practicar la generosidad en el dar y la igualdad en el recibir. No alcanzamos en el día de hoy, pero damos gracias a Dios porque hemos podido avanzar en parte sobre este tema. Dios me los bendiga grandemente, oro por ustedes, los amo y que sepan recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por cada uno de estos, mis hermanos en Cristo. Amén.